Jaime, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Lo hemos convocado ahora para hablar de un tema también que tiene que ver precisamente con esto que tiene que ser, con esto de la justicia y la comisión, en este caso, de la justicia de la Comunidad Andina de Naciones. El canciller de Bolivia iría como miembro de este Tribunal de Justicia, eso es lo que se ha dicho. El viceministro Benjamín Blanco decía, evitaba dar nombres sobre este tema, ¿no? Pero decía que se ha enviado una terna al Tribunal de Justicia, una terna al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyos nombres no ha querido precisar. Se nos ha pedido una terna y le hemos mandado, y ahora estamos a la espera. No puedo dar los nombres de esa terna de correspondencia oficial entre nuestros países, y no me corresponde a mí poder revelar el contenido de esas notas, decía al periódico La Razón. Ese es un tema que lo tiene que tratar de reunión de penitenciarios que se reúnen en Quito, Ecuador. La sede del Tribunal Andino de Justicia es allá, decía el viceministro. En junio de este año, la Cancillería inició procesos legales contra de Gustavo Brito, era magistrado de Bolivia, ¿recuerdan ustedes?, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tras detectar anomalías en su designación como magistrado de este tribunal. García Brito votó en contra de los intereses nacionales el 17 de julio. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, organismo judicial de la Comunidad Andina, dictó una sentencia a favor de Perú que reclamó trato igualitario en el precio de combustibles de parte de Bolivia. Renunciante ahora, el abogado fue cuestionado por el nombramiento irregular durante el gobierno de la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Y en este tema, ahora, el canciller se va a la CAN, al Tribunal de Justicia. ¿Qué va a ocurrir? Le vamos a preguntar a Jaime Aparicio, y eso es degradar el cargo. Ese es el jefe del gabinete de ministros, es el principal hombre, es el que maneja, tiene un cargo altísimo. ¿Cómo ve usted, Jaime, esta posición que asume el gobierno? Gracias, Gonzalo, un gusto estar en tu programa. Mira, es una torpeza de principio a fin. Es un reflejo del desconocer las normas internacionales, las funciones de un tribunal, el absoluto desconocimiento que ya lo hemos visto en el ejercicio del canciller Maita en el manejo de la Cancillería. No solo ha sepultado la carrera diplomática, el servicio exterior, sino que se ha caracterizado por gafes de este tipo constantemente. El último de ellos ha sido el de llevar al presidente con un pedido de adhesión al BRICS y que en las narices le hayan cerrado la puerta, ¿no? Uno no expone a un presidente a ese tipo de cosas. Pero en este caso específico, dos antecedentes, Gonzalo, muy rápidos. Uno, este es un tribunal regional de justicia del Grupo Andino. Entonces, la función de los jueces es garantizar en forma independiente el cumplimiento de las normas del Tratado de Cartagena y sus protocolos posteriores. Es decir, el único objeto de ese tribunal es que actúen con independencia de sus países y fallen en aplicación del Tratado del Acuerdo de Cartagena. Justicia. Entonces, el señor Gonzalo Brito García, que no conozco, no ha cometido ninguna irregularidad, ha actuado simplemente como un juez independiente cuya norma, cuya constitución es el Tratado de Cartagena, que impone obligaciones a los estados. Por ejemplo, el trato igualitario a cualquier miembro del país andino cuando está en otro de los países andinos. Por eso no tenemos pasaportes, podemos viajar con carnet de identidad, el trato igualitario a un comerciante del Perú en Bolivia, un boliviano en el Perú. Entonces, tienen que aplicar ese acuerdo. No tiene nada que ver con traición a la patria o el interés del país. Segundo, que cuando los nombran, según el reglamento del Tribunal Andino de Justicia, ellos hacen un juramento de actuar en forma independiente y que no pueden actuar en beneficio de un país, no son agentes de un país, para eso están los foros políticos. Entonces,
tienen que usar la independencia en sus funciones. Segundo, el acuerdo de Cartagena que impone estas reglas ha creado este tribunal precisamente para que se interprete y se aplique el Tratado de Cartagena, que además, Gonzalo, ha sido modificado, estas reglas que estamos hablando, han sido modificadas en Cochabamba el año 1996. Entonces es un compromiso, y al ser un compromiso internacional está por encima de nuestra Constitución y nuestras leyes. Ahí ya vemos un disparate completo, el intentar hacer un juicio a García, y incluyendo a Karen Longarich y a Javier Loaiza, que era el encargado de negocios de Bolivia en ese momento, les han iniciado un juicio penal. Todo esto es un uso tan arbitrario del poder, tan abusivo y tan ignorante, que ya no hay palabras para manifestarlo. Y mucho más que ahora Maita quiera irse como juez de ese tribunal, luego de haber hecho estas torpezas. Intenta irse seguramente para tener inmunidad del proceso que le está llevando a cabo al Estado boliviano la CIDH por la destitución y violación de los derechos humanos de los funcionarios diplomáticos, del cual él va a ser responsable, porque él ha sido el autor de este daño que está causando una responsabilidad internacional del Estado. Y lo último, que ya no tiene sentido, es que sea canciller para irse a un cargo que no tiene nada que ver con sus funciones, porque ese es un cargo para juristas, es un cargo para expertos, exjueces, gente que conoce de jurisdicciones internacionales. Y en último lugar, tampoco puede decir que lo van a designar, porque si bien el señor García ha renunciado, no le han aceptado la renuncia los países andinos. Tienen que reunirse porque se los nombra por 6 años y tienen inmunidad y no los puede sacar su gobierno. La única forma que salgan es por voluntad propia o porque los ha cometido algún delito en sus funciones, cosa que no ha sucedido. Y por tanto los plenipotenciarios de los países andinos pueden decidir no aceptarle la renuncia o aceptarle. Entonces no está seguro ni mucho menos el cargo para el señor Maita. Lo que está seguro es que ya cometió un gafe, ya intentó introducirse al grupo andino, al tribunal andino, sin tener los méritos necesarios. Y su situación es incierta, pero además, para colmo del absurdo, sigue siendo el canciller. Eso le iba a preguntar, Jaime, ¿cuál es la figura jurídica que viene ahora ante esa intención de ese bajar de rango muchísimo? Y hay una especie de crisis de gabinete, tendría que buscarse otro canciller, es un hombre que tendría que estar ya pensándose en otro nombre. ¿Cómo viene la mano? Y esta renuncia que usted dice, ¿le podrían aceptar o no aceptar a este magistrado? ¿Estamos más cerca o más lejos de que le acepten? ¿Podría haber una presión del gobierno boliviano para este tema? Así es, pero hay algo que juega en contra de Maita desde el punto de vista de la racionalidad del derecho internacional, es que uno de los características de un juez en el tribunal andino es la independencia. Entonces, de Maita no se puede decir que va a ser un juez independiente. Entonces, están los países andinos ante un serio problema. O sea, tú tienes jueces como Íñigo Salvador del Ecuador, por ejemplo, que ha sido decano de la Facultad de Derecho de Quito, ha sido el procurador general del Ecuador, ratificado por mayoría del Congreso, es un jurista de un gran prestigio en Ecuador y internacional. Entonces está compitiendo con gente de primer nivel y él no tiene la calificación para pretender eso, y yo creo que hay siempre una posibilidad que no se acepte la renuncia y se mantenga al juez Bri.
Lo que él no puede seguir es de canciller, Gonzalo. Él ya tiene que irse de ese ministerio porque ya cometió todos los gafes posibles y me imagino que le dieron como un premio consuelo este cargo, pero salga o no salga este cargo, él tiene que dejar el ministerio. Lo contrario sería seguir hundiendo la Cancillería y seguir hundiendo la política exterior boliviana. ¿Quién va a respetar a un ministro que hace cosas como la que acaba de hacer con el Tribunal Andino? Don Jaime Aparicio, entonces lo que usted nos dice es que esta posible designación o asumir el cargo sería cuidar sus espaldas con los procesos que podrían venirle, y eso es una forma de cuidarse. Claro, porque él está buscando la inmunidad. Él ha cometido delitos de violación de derechos humanos y ha hecho incurrir al Estado boliviano en responsabilidad internacional. El momento en que el Estado boliviano sea declarado responsable por la violación de los derechos humanos de los funcionarios de carrera diplomáticos, el que va a tener que repetir, como se dice en derecho, y reparar esos gastos que va a costarle al Estado, va a tener que ser el señor Maite y sus colaboradores. Entonces, él está buscando estos 6 años o 5 que le deben quedar de inmunidad para irse al Ecuador. Pero nada es certero ahora, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que en un país medianamente serio no podría seguir siendo canciller una persona que hace ese tipo de cosas. Termino con esta consulta, Jaime. Usted dice no tendría que ser canciller, tendría que nombrarse otro canciller. ¿Cuál debe ser el perfil de un canciller de un país, en este caso boliviano? Bueno, en cualquier país lo que se busca luego de una gestión tan desastrosa, estamos hablando de una de las peores gestiones de la historia de la Cancillería boliviana y no es que no hayan habido malos cancilleres o malas gestiones, pero acá estamos hablando de una de las más lamentables gestiones de nuestra política exterior. Entonces, el tratar de recuperar eso, el recuperar la imagen del país tan deteriorada en el exterior, el tratar de darle cierta solvencia, implica nomás traer un profesional, alguien con conocimiento de las relaciones internacionales, del derecho internacional, alguien que es como cuando se embroma un auto, hay que traer un mecánico, ¿no? Acá hay que traer un diplomático que pueda restaurar la imagen del servicio exterior y del país. ¿Está muy dañada la imagen boliviana? Muy dañada en el exterior, muy dañada sobre todo en Europa, por el tema del narcotráfico, ¿no? Nos hemos convertido en uno de los grandes exportadores de droga, y ya no solo a España, sino a Alemania, Holanda. Hay mucha preocupación por la cantidad ya sin control que está llegando sobre todo a los mercados europeos por parte del crimen organizado, y que esa droga en gran parte es proveniente de Bolivia. Nos hemos pasado de una época de simplemente productores de materia prima allá la segunda fase, que es la distribución y la asociación con las mafias internacionales, ¿no? Y el ejemplo de lo que puede ser terrible para Bolivia es lo del Ecuador, ¿no? Porque lo del Ecuador es una muestra de cómo un país se puede convertir de la noche a la mañana en un país de una violencia descontrolada. Nos están viendo como los chicos malos de la región, los bolivianos. Cuando uno sale del aeropuerto, estamos exportando droga a las regiones, las familias, las autoridades nos ven con mucha susceptibilidad. Eso aumenta las inversiones, perjudica los viajes, las visas de los bolivianos. Es un paquete, ¿no? Es un paquete que afecta a la economía y afecta al ciudadano boliviano, porque es visto como parte de una organización transnacional que está, en este caso, inundando de droga a Europa.
Jaime, le agradezco mucho su tiempo, su mirada, su lectura de este momento que vivimos y recurrimos siempre a usted por la experiencia que usted tiene en el tema diplomático. Muchas gracias, Jaime, por su participación. Un gusto, Gonzalo. Hasta la próxima. Muchas gracias.